Que la paz y la gracia de nuestro Dios, Padre y Madre, y de nuestro Señor Jesucristo sean con ustedes. Por más de 100 años, la administración, la facultad, los empleados, empleadas, los estudiantes del Seminario Evangélico de Puerto Rico, inspirados en las palabras y enseñanzas de Jesús, dedicamos nuestros esfuerzos a la formación teológica integral de mujeres y hombres que se aventuran día a día a pregonar la justicia divina en nuestros campos y ciudades. Educamos a hombres y a mujeres para que adquieran las herramientas intelectuales, emocionales, sociales y espirituales que les permitan proclamar con alegría que estamos viviendo el año jubilar del Señor. Estos y estas, con un alto sentido y de ética profesional y sensibilidad pastoral, son los que hacen posible las palabras del profeta Isaías que anuncia: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Isaías 52:7. Entre nuestros más apreciados tesoros se encuentran la Biblioteca Juan de Valdés. La actual biblioteca fue inaugurada el 14 de marzo de 1965. Por 55 años, este espacio ha sido dedicado al estudio y la investigación bíblica, teológica y pastoral. La Biblioteca Juan de Valdés es reconocida como una de las bibliotecas y centros de investigaciones teológicos más importantes de América Latina y el Caribe. Entre sus recursos cuenta con una amplia serie de colecciones y recursos bibliográficos, tantos impresos como digitales. Su colección más valiosa, el Archivo Histórico del Protestantismo en Puerto Rico, es visitada constantemente por investigadores, historiadores y estudiantes de posgrado de diversas universidades e instituciones educativas para repasar las páginas de la historia del protestantismo en la isla. Hoy, con mucho orgullo, les presentamos este trabajo y esfuerzo que hemos llamado Bioanaqueles. Mi más profundo agradecimiento a la directora de la biblioteca, profesora Milka T. Vigo Berestín, y a su equipo de trabajo compuesto por Carlos Mercado y Lorena Cruz. Nuestro reconocimiento y gratitud por este esfuerzo y la excelente labor que realizan día a día en el servicio a nuestros estudiantes y comunidad en la Biblioteca Juan de Valdés. A ustedes, amigos, amigas, hermanos y hermanas, facultad, estudiantes y toda la comunidad, disfruten de este proyecto de Bioanaqueles que ha sido realizado con mucho cariño, mucho esfuerzo para ustedes. Que lo disfruten. La paz del Señor. Buenas y bendiciones. Soy Guillermo Ramírez Muñoz, profesor de Antiguo Testamento y Hebreo, y durante este tiempo decano de Asuntos Académicos y Estudiantiles. Nos unimos a la Biblioteca Juan de Valdés en la celebración de las bibliotecas teológicas. El seminario tiene 3 ofrecimientos académicos: la maestría en divinidad, maestría en artes en religión y el doctorado en ministerio. El seminario está para el servicio de la comunidad e invitamos a toda la comunidad que nos escucha a venir a disfrutar estas instalaciones y, si desean, también integrarse a los servicios que rinde el seminario. Dios le bendiga. Saludos, mi nombre es Milka Vigo Berestín, soy la actual directora de la Biblioteca Juan de Valdés del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Contamos con un excelente equipo de trabajo compuesto por Carlos, Lorena, Lara y Helen. Nuestra biblioteca se distingue por ser una de las bibliotecas más importantes dedicadas al tema de la teología en América Latina y el Caribe. Nuestra colección sobrepasa los 80,000 volúmenes.
Actualmente brindamos servicio tanto a la comunidad del Seminario Evangélico, así como a toda persona interesada en el tema de la teología, la Biblia y la religión. Nuestra nueva propuesta, que hemos denominado Vía Anaqueles, tiene el fin de promover todo este caudal de información, porque son anaqueles que atesoran vida y conocimiento. Durante cada celebración de la biblioteca estaremos resaltando la vida, obra y aportaciones de hombres y mujeres que se han destacado en el campo de la teología, los estudios bíblicos y la religión. Ven y disfrútalos. Como parte de la celebración de las bibliotecas teológicas y mes en que se conmemora la Reforma Protestante, queremos comenzar por destacar al teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer. Que lo disfruten. Agradezco la invitación del Seminario Evangélico, que acepté con humildad, ya que no tengo estudios formales en teología. Soy solamente un neumólogo retirado hace 15 años. Mi interés por Bonhoeffer surgió un domingo aproximadamente cuando yo tenía 78 años de edad, cuando el obispo reverendo doctor Héctor Ortiz de la Iglesia Metodista citó a Bonhoeffer en una de sus homilías. Bonhoeffer nació el 4 de febrero del 1905 y murió ahorcado por Hitler el 25 de abril del 1945 a los 39 años. Bonhoeffer en sus pocos años de vida fue un pastor luterano, teólogo y escritor que fue encarcelado por oponerse al gobierno de Hitler en Alemania. Él fue acusado de participar en un complot para asesinar a Hitler. Fue un hombre fornido, poderoso, con unos movimientos fluidos, ágiles y felinos. Fue un hombre apuesto, de elegante vestir, de cabelleras rubias y ojos azules, penetrantes y observadores. Su conversación era amena y a la vez prestaba atención intensa a su interlocutor, dando lugar al desarrollo inmediato de confianza dentro de un grado de formalidad. Su presencia al hablar y sus manerismos reflejaban su cuna aristocrática noble. Su padre fue un distinguido doctor en psicología y neurología, director de la clínica de Breslau, y su madre Paula Van Hase, hija de un famoso teólogo. Bonhoeffer nació en un ambiente de profesionales, humanistas, artistas y académicos. Junto a sus 8 hermanos se crió en una casa elegante, espaciosa y bonita en Breslavia, en donde la atmósfera hogareña fue un reto intelectual. Bonhoeffer en sus primeros años de vida adulta vivió dentro de una burbuja de solidez económica y abundancia privilegiada. En su formación, el impacto intelectual de su familia imprimió en su ser una madurez progresiva de su juicio y amor por la libertad dentro de una sociedad regimentada en los tiempos de Hitler. Junto a sus hermanos se formaron un ambiente disciplinado y de pensamiento crítico. Su madre le fomentó el pensamiento cristiano que influyó en su decisión de estudiar teología a los 14 años, dando lugar al caminar de su vida de fe y el acercamiento hacia Dios. Bonhoeffer desarrolló inicialmente una relación individual con Dios en lugar de una asistencia formal a la iglesia luterana. Su cristiandad fue uno de crianza hogareña dentro de un marco de generosidad, altruismo, reverencia hacia la Biblia y hacia el cántico de los himnos. La Primera Guerra Mundial afectó a Bonhoeffer, marcándolo con el impacto de la muerte de su hermano Walter, de sus primos, de algunos de sus vecinos y otros familiares. Fue testigo de la ansiedad inherente a un periodo de guerra que tronchó millones de vidas. La muerte de Walter, su hermano, y la pérdida de la guerra de Alemania marcó a Bonhoeffer
avivando así el sentimiento de su atracción hacia la teología. Él decidió por la teología a la edad de 14 años de edad que era cronológica, pero no representó su edad emocional, intelectual o su madurez como persona. Continuó sus estudios en la escuela conocida en Alemania como el Gimnasio de Grunwald, y a los 17 años empezó sus estudios de teología en la Universidad de Tübingen. Siguiendo así la tradición familiar, estudió por 2 años para luego trasladarse a la Universidad de Berlín, donde terminó su doctorado en teología. Cuando inició los estudios en Tübingen, se dio cuenta que él había crecido en un hogar protegido en una comunidad elitista. El impacto de estar en otro lugar le dio la oportunidad de exponerse a otro mundo. Parte de ese otro mundo fue la visita que hizo a Roma durante un verano por varias semanas, donde se expuso a la Iglesia Católica Romana y a la Roma de entonces. Metaxas, en su libro Dietrich Bonhoeffer, pastor, mártir, profeta, lo cita cuando en el 1924 se expresó diciendo: la Universidad de la Iglesia está ilustrada en la forma maravillosa en que blancos, negros, amarillos, miembros de las órdenes religiosas están cada uno en sus togas religiosas unidos bajo la iglesia. Eso para mí era ideal. Sin lugar a dudas, la visita a Roma de su vida le impactó, ya que se preguntó qué es la iglesia, que se grabó en su cerebro y en parte contestándose a sí mismo: donde la gente ora, ahí está la iglesia, y donde está la iglesia, uno no está solo. La semilla del teólogo continuó creciendo y su experiencia de la iglesia romana dio lugar a que se diera cuenta que en Alemania la iglesia luterana era exclusivista. Inició sus estudios teológicos en Tübingen, como habíamos mencionado, para luego trasladarse a la Universidad de Berlín a los 19 años, graduándose doctor en teología con la clasificación de summa cum laude a los 21 años. En todos sus estudios le acompañó su distinción de inteligencia, de ser un lector voraz, de su pensamiento crítico, independiente y curiosidad intelectual intuitiva. El impacto del viaje a Roma y las preguntas que se hizo lo llevó eventualmente a desarrollar su tesis doctoral titulada Sanctorum Communio. Como candidato doctoral tuvo la obligación de hacer trabajo pastoral, lo cual lo llevó a participar como doctor en Alemania y Barcelona. Su vida amorosa fue sencilla, nunca se casó, aunque por años tuvo una relación de gran afinidad con una pariente lejana llamada Elizabeth Finn. En el 1927, Dietrich pasó su examen doctoral y aceptó una posición como vicario en la congregación luterana alemana en Barcelona. Cuando se ubicó en Barcelona, se dio cuenta que su mundo cambió por segunda vez, ya que no estaba en el mundo académico, el mundo de asistir a teatro, a conciertos, entre otras actividades. Las actividades sociales eran sencillas, consistían en ir a los gimnasios, reuniones de comité, entre muchas otras actividades rutinarias. Su misión consistió en pastorear a un grupo de ejecutivos alemanes ubicados en Barcelona y otros empleados de una compañía en una comunidad afectada por la depresión económica, la bancarrota, el desempleo, el sufrimiento de los pobres. La experiencia de ser un vicario le dio la oportunidad de empaparse con la pobreza de sus vecinos y hermanos en la fe, dándose cuenta que era un individuo afortunado socioeconómicamente. Luego de terminar su estadía pastoral en Barcelona, a su regreso a Berlín, se encontró con dificultades para integrarse a la facultad de la universidad. Su ambición era ser miembro de la facultad de la universidad. Era también
ya que entre sus requisitos estaba publicar su tesis Sanctorum Communicum. Afortunadamente, uno de sus profesores lo recomendó y lo nombraron conferenciante auxiliar voluntario en el seminario de la universidad. A Bonhoeffer la posición que se le asignó no era la que él tenía en mente. No obstante, la gestión de publicar su primer libro, a pesar de estas dificultades, se logró, siendo así el primer paso de varios libros por el resto de su vida. Durante su estadía en la Universidad de Berlín, continuó escribiendo, estudiando y preparándose para los exámenes de la Iglesia para ser ordenado ministro, ya que debido a su juventud, él tenía que cumplir el requisito de los 25 años para ser ordenado. Mientras esperabas a ser ordenado, inició el manuscrito de la tesis postdoctoral Act of Being y tomó el examen pastoral, pasándolo con gran éxito. Respondiendo a las recomendaciones y sugerencias de sus amigos, compañeros de estudio y profesores, solicitó una beca al New York City Union Theological Seminary y en el otoño del 1929 se trasladó a Nueva York. Bonhoeffer decidió solicitar la beca a pesar que, en su opinión, el seminario representaba un liberalismo humanista en la Iglesia, cualificado por él como una teología superficial. En otras áreas, durante su estadía en Union, disfrutó de ella, en especial cuando conoció a un estudiante contemporáneo de Alabama llamado Frank Fisher. Fisher le facilitó la asistencia a la Iglesia Bautista Abisinia de Harlem. La Iglesia lo recibió con los brazos abiertos, contagiando a Bonhoeffer con la exuberancia de su liturgia de los cánticos de himnos espirituales afroamericanos. Su experiencia en el Union Seminary y la convivencia en los Estados Unidos influyó en la vida de él, donde fue testigo del descrimen racial de los Estados Unidos y la injusticia social acompañada por la ineptitud de la Iglesia en promover la integración racial. Él les confesó a sus amigos el impacto de su estadía, donde él pudo ver el mundo de la perspectiva de abajo, el mundo del pobre, el mundo del marginado, dando lugar a su frase que había cambiado de la fraseología a la realidad. A su regreso a Alemania, su vida académica y pastoral de Bonhoeffer fue impactada por la ascensión al poder de Hitler en el 1933, ya que su vida por los próximos 12 años hasta su muerte fue una de altas y bajas en su lucha contra Hitler y las decisiones de la Iglesia luterana histórica oficial del Estado. Su vida cambió de ser un pensador atraído a la cristiandad intelectual para convertirse en un hombre de fe, con el deseo de aplicar su fe como cristiano completo, no solamente como un cristiano intelectual. Y en el otoño del 33 se trasladó a Inglaterra como pastor por 2 años, donde además de pastorear las iglesias, continuó escribiendo sobre asuntos teológicos y pastorales. Al terminar su estadía de 2 años, regresó a Alemania y asumió el liderato del seminario ilegal de Finkenwalde para entrenar seminaristas de la iglesia confesante, no oficial, siendo él uno de sus fundadores en el 1937. La Gestapo cejó el seminario, causando lo que en los próximos 2 años él continuara viajando secretamente por las diferentes ciudades de Alemania a entrenar seminaristas en diferentes partes. Durante esos años la Gestapo le prohibió visitar a Berlín, predicar, enseñar y hablar en público. Como es de esperarse, él estuvo en la mirilla de los miembros de la Gestapo, que aunque a pesar de la vigilancia continuó su activismo. Afortunadamente para nosotros, el periodo de vigilancia de la Gestapo no afectó su productividad intelectual. En enero del 1943 se comprometió con María Wedemeyer, quien era 18 años menor que él. 2 meses más tarde de su compromiso matrimonial,
Fue arrestado por la Gestapo y confinado a la prisión militar Tegel en Berlín. El confinamiento preventivo duró 18 meses y durante su estadía en las diferentes cárceles, él continuó escribiendo y enviando cartas a sus familiares y amigos. Como prisionero se ganó la amistad y admiración de los guardias de la prisión, quienes le ayudaron a distribuir las cartas clandestinas a sus familiares y compañeros. Su amigo Eberhard Becchi se convirtió en su albacea literario e historiador. Becchi relata que el día frío de abril que buscaron a Dietrich Bonhoeffer en su celda para ejecutarlo, le dieron las órdenes de quitarse toda su ropa y caminar desnudo hacia el cadalso. Según algunos observadores, antes que subiera al cadalso, él se arrodilló y oró dando gracias a Dios por invitarlo a su presencia, entregando así su alma a Dios. Y cito cuando dijo: esto no es el fin, para mí es el principio de la vida con Dios. Muchas gracias. Maravillosamente protegidos, rodeados por poderes de bondad. Así hemos de vivir en estos días, camino de una nueva realidad. Maravillosamente protegidos, encomendados a lo que vendrá. Es Dios que nos alienta noche y día, y para siempre su fidelidad. Cuando el ayer aflija nuestra vida, pesada carga dura de llevar, concede a nuestras almas angustiadas la gracia que tú otorgas sin cesar. Maravillosamente protegidos, encomendados a lo que vendrá. Es Dios que nos alienta noche y día, y para siempre su fidelidad. Permite que tu luz nos ilumine, brillando en medio de la oscuridad. Y si es posible, reúnenos de nuevo, Señor. Tu luz muda la noche en claridad. Maravillosamente
protegidos, encomendados a lo que vendrá. Es Dios que nos alienta noche y día, y para siempre su fidelidad. Maravillosamente protegidos, encomendados a lo que vendrá. Es Dios que nos alienta noche y día, y para siempre su fidelidad, y para siempre su fidelidad, y para siempre su fidelidad. Dietrich Bonhoeffer fue un pastor y profesor alemán que vivió en la primera mitad del siglo XX. De familia acomodada, Bonhoeffer enfrentó la tragedia de la Segunda Guerra Mundial con carácter, convicción y sabiduría. Pasó los últimos años de su vida en prisión por enfrentar el régimen de Adolfo Hitler y murió el 8 de abril de 1945 en un campo de concentración a unos días del final de la guerra. Las últimas palabras que conocemos de Bonhoeffer se las dijo a un prisionero amigo, Payne Best, oficial del Servicio Secreto Británico, unos días antes de morir. Este es el final, para mí, el comienzo de la vida. Bonhoeffer dirigió un pequeño seminario clandestino perteneciente a una iglesia clandestina, la Iglesia Confesante, en la Alemania de Hitler. Este teólogo luterano nos enseñó, con su vida y testimonio, la relación orgánica entre biografía y teología, cuando tomamos la vida y la teología en serio. Cuando como Martín Lutero y Ulrico Zwinglio, como Ignacio Ellacuría y Martin Luther King, hijo, la articulación y proclamación del Evangelio cuesta. Como cuando Blandina, Perpetua, Teresa de Jesús, Olimpia Morata en el tiempo de la Reforma, Elizabeth Schmitz en el tiempo de Bonhoeffer. La iglesia sospecha y esquinea, mas el Espíritu recuerda y resalta las vidas y testimonios de quienes nos hacen falta. La teología de Bonhoeffer es intensa, sin adornos y, por supuesto, inacabada. Su impacto en la tradición cristiana ha sido significativo. Quisiera comentarles brevemente 3 temas. Su propuesta acerca de la secularidad de la Iglesia, su crítica de la religiosidad de la Iglesia y su entendimiento de la presencia del Cristo crucificado y resucitado en la comunidad de los santos y de las santas. En una de sus cartas desde la cárcel, Bonhoeffer nos dice: ¿qué significa ser iglesia? Ser comunidad. ¿Qué es un sermón? ¿Qué es la liturgia y la vida cristiana en un mundo sin religión? ¿Cómo podemos hablar de Dios de una forma secular? Secularidad significa un mundo sin lo espiritual o religioso. Su uso peyorativo, secularismo, nos refiere a ideologías que excluyen lo religioso y espiritual de la vida humana y de la sociedad, y definen lo religioso y lo espiritual como ingenuo, no crítico, superable por el progreso. Bonhoeffer no habla de este reduccionismo ideológico, no habla de secularismo, habla de secularidad, de un mundo con propuestas éticas, legales y políticas que no se derivan de entendimientos religiosos o de revelación divina, donde ya no podemos asumir un presupuesto religioso común. Este es el mundo que vivimos, usted y yo. Un mundo donde los símbolos religiosos, los presupuestos religiosos, no son el motor que mueve la sociedad. Son parte de la sociedad, contribuyen a la sociedad, pero no son sus protagonistas principales. Llevamos siglos en este mundo.
La iglesia cristiana se obstina en combatirlo y demonizarlo. Bonhoeffer se pregunta, ¿cómo podemos ser iglesia, predicar y vivir la vida como cristianos y como cristianas en este mundo que vivimos? Su crítica es que la iglesia no reconoce el lugar donde vive. Se empecina en continuar viviendo como si fuese la Edad Media, en un mundo y sociedad teocéntricas, en la famosa cristiandad. Este entendimiento obstinado, obtuso y fechado de la iglesia, de creerse viviendo en la cristiandad, fue parte del caldo que alimentó a Hitler. Es parte del caldo que alimenta a la sociedad que vivimos, que produce y soba a los líderes políticos que se alimentan de y condonan el prejuicio, el discrimen, la homofobia, el abuso a las mujeres y a las niñas y a los niños, en fin, lo que nos hace menos, en favor de entendimientos fideístas y grandiosos de la iglesia. ¿Cómo podemos hablar de Dios en un mundo secular? Bonhoeffer no solo nos habla del mundo que vivimos, critica la manera en que vivimos nuestra fe. Nos habla de la religiosidad de la iglesia. En El precio de la gracia, el teólogo escribe acerca de la gracia barata. La gracia barata es el enemigo mortal de la iglesia. La gracia barata es la gracia considerada como mercancía que hay que liquidar. Es el perdón malbaratado, el consuelo malbaratado, el sacramento malbaratado. Es la gracia como almacén inagotable de la iglesia, de donde la toman unas manos inconsideradas para distribuirla sin vacilación ni límites. La gracia barata es la gracia como doctrina, como principio, como sistema. Es el amor de Dios interpretado como idea cristiana de Dios. Gracia barata es la iglesia con arteriosclerosis. Es la vida cristiana almidonada. Es lo administrativo de la iglesia distribuyendo la gracia como mercancía al mejor postor. Es creernos que mandamos a Dios. Es sobar a Cristo pensando que somos nosotros y nosotras los protagonistas de nuestra salvación. Es domesticar al espíritu y tratarla como niña de mandados. La gracia de Dios es para todo el universo, pero a Dios le costó a su Hijo. Bonhoeffer continúa. La gracia cara es el evangelio que siempre hemos de buscar. Son los dones que hemos de pedir. Es la puerta a la que se llama. Es cara porque llama al seguimiento. Es gracia porque llama al seguimiento de Jesucristo. Bonhoeffer nos amaquea para que no nos acomodemos pensando que el evangelio es saber acerca de Cristo. El asunto no es saber, el asunto es ser. Ser de Cristo, ser para Cristo y ser como Cristo. La secularidad es darnos cuenta que vivimos en un mundo complicado. Toto, ya no estamos en Kansas. La religiosidad es reconocer que nuestras construcciones de Dios, nuestros entendimientos de Dios, no son Dios. Vivir la fe es vivir en lo gris y complicado de un mundo con alternativas. Vivir la fe es reconocer que el pecado nos duerme para que creamos que somos Dios. ¿Cómo atiende Bonhoeffer estos asuntos? Bonhoeffer lo atiende, me parece a mí, con su articulación de la palabra de Dios. En una conferencia de predicación en el seminario de la Iglesia Confesante, en el semestre del invierno de 1935, Bonhoeffer enseñó: la palabra proclamada tiene su origen en la encarnación de Jesucristo. No se origina en una verdad percibida ni de una experiencia personal. El Cristo predicado es tanto el Jesús histórico como el Cristo presente. El Cristo predicado nos da acceso al Jesús histórico. Por lo tanto, la palabra proclamada no es un medio de expresión de algo más, de algo que está detrás de ella, sino Cristo mismo caminando en la congregación como la palabra. Este Cristo es quien desmenuza la religiosidad de la iglesia. Es quien energiza la iglesia para vivir en un mundo secular. Es quien es capaz de habitar geografías novedosas como el mundo digital y los linderos donde sobreviven y trabajan las personas marginadas
de la sociedad. Este Cristo presente en la palabra proclamada es el centro de la comunidad de los santos y de las santas y el fundamento de la ética de Bonhoeffer. El teólogo nos dice: la iglesia es comunidad por medio de y en Cristo. Ética no es discernir entre el bien y el mal. Ética es sabiéndonos en desunión con Dios y los demás. Conocer a Dios. Y desde este conocimiento, que es mediante la palabra viva y proclamada, relacionarnos y conocer todo lo demás. La palabra viva, externa y encarnada de Dios es la palabra proclamada. Desde aquí, de nuevo, atendemos la religiosidad que carcome la iglesia y damos testimonio en una sociedad secular. El único recuento de la muerte de Bonhoeffer lo dio el doctor de la prisión. Nos dice el doctor: Bonhoeffer se arrodilló y oró antes de quitarse el uniforme de preso. En el lugar de la ejecución volvió a orar y luego subió los escalones de la horca. El doctor escribió: en mis 50 años como médico, nunca vi un ser humano tan sumiso a la voluntad de Dios. Su teología fue un comentario a su vida, un comentario a su relación con Dios. En los días que vivimos, necesitamos personas que vivamos desde la fe, la teología que escribimos y los sermones que predicamos.